Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático de Educación. En el día de hoy vamos a continuar con la respuesta en frecuencia. Decidí hacer un video aparte explicando cómo es que funcionan los sistemas de segundo orden, cuál es su representación elemental, y teniendo estos conocimientos claros vamos a poder ir a la práctica y comenzar a realizar ejercicios con sistemas de segundo orden. Aquí la temática es un poco más compleja, entonces decidí hacerlo paso a paso como para que sea más entendible, porque aquí nos va a tocar trabajar con números complejos. Mi nombre es Sergio Castaño, administrador de la página controlautomaticoeducacion.com. Les doy la bienvenida. Vamos entonces a ver cómo es que funciona el diagrama de Bode con polos estables complejos conjugados. Vamos a analizar entonces un sistema de segundo orden. Sabemos que un sistema de segundo orden se representa de la siguiente manera: SUS igual a omega n al cuadrado sobre s cuadrado más 2 psi omega n s más omega n al cuadrado. Este omega n es la frecuencia natural del sistema de segundo orden y el psi es el factor de amortiguamiento. Listo, igual que lo hemos hecho en los dos videos pasados, vamos a pasar esta función de transferencia de segundo orden, que ya sabemos que así es su representación genérica, general. Vamos a pasarla al dominio de la frecuencia. Simplemente reemplazamos las s por j omega. Al reemplazar todas las s por j omega, aquí yo se las marqué en color verde, nos queda de la siguiente manera: j omega al cuadrado más 2i omega n j omega más omega n al cuadrado. Resolvemos aquí este cuadrado. Cuando el j está al cuadrado sería menos omega al cuadrado y el resto queda igual. Por último, aquí vemos que hay unos números. Estos son números complejos porque tienen una parte imaginaria. La parte imaginaria está dada por esta j y tiene una parte real. Entonces vamos a separar para un lado la parte real y para el otro la parte imaginaria. Entonces nos va a quedar que el sistema de segundo orden en el dominio de la frecuencia está representado por esta ecuación, donde tenemos un numerador que es totalmente real porque no tiene ninguna parte imaginaria, y tenemos el denominador que tiene su parte real, que es omega n al cuadrado menos omega, más la parte imaginaria que es j 2 psi omega n omega. Vuelvo y repito, omega n es la frecuencia natural y psi es el factor de amortiguamiento. Perfecto, ya tenemos nuestro sistema de segundo orden en el dominio de la frecuencia. Para graficar entonces nuestro diagrama de Bode, recordamos que necesitamos graficar dos gráficas. Una es el margen de ganancia, que como recordábamos, como trabajamos con números complejos, el margen de ganancia es la raíz cuadrada de un número, del número real más del número real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado. Por ejemplo, aquí en el numerador, como solo tengo un número real, entonces simplemente raíz cuadrada de omega n al cuadrado. Todo esto debe ir al cuadrado. Aquí lo omití, se me escapó, pero todo esto debe ir al cuadrado. En el denominador lo mismo, raíz cuadrada del número real al cuadrado, o sea, este número real, todo al cuadrado, más el número imaginario al cuadrado. Y el margen de fase viene dado simplemente, como estamos trabajando con un sistema de segundo orden, este sistema solo tiene dos polos, entonces por eso tiene el signo negativo, porque si trabajamos con polos, como lo vimos en el video pasado, el ángulo es negativo, entonces sería menos arco tangente de la parte imaginaria, que es esta parte imaginaria, sobre la parte real. Listo, aquí ya sí coloqué el margen de ganancia correcto, omega n al cuadrado, todo al cuadrado. Perfecto. Vamos entonces a determinar cuál es el margen de ganancia del diagrama de Bode. Simplemente reemplazamos el omega, este omega que está de color morado,
por distintos valores de frecuencia. Entonces comencemos. Primero vamos a decir cuando la frecuencia vale 0, o sea el primer valor. Si la frecuencia vale 0, reemplazo este omega por 0, entonces si vemos que este número por 0 se va, se cancela y solo me va a quedar omega n al cuadrado, así como me queda acá omega n al cuadrado, y arriba me queda omega, exactamente el mismo número. Aquí volví, lo omití, no me di cuenta. Bueno, este va al cuadrado también, cancelo cuadrado con cuadrado y me queda al cancelar los cuadrados con las raíces, aquí sí me queda omega n al cuadrado sobre omega n al cuadrado, o sea que esta división me da 1 y 20 logaritmo de 1 es igual a 0, o sea quiere decir que en la frecuencia 0 voy a tener un margen de ganancia de 0 decibelios. Recordamos que trabajamos con 20 logaritmos como lo vimos en los videos pasados, por la idea de pasar nuestro valor absoluto de ganancia para pasarlo a decibelios. Siempre es 20 logaritmos de nuestro margen del valor absoluto, aquí están líneas del valor absoluto en nuestra margen de ganancia. Listo, ya sabemos que entonces en la frecuencia 0 tenemos 0 decibelios en el margen de ganancias. Continuemos, entonces vamos a reemplazar ahora. Bueno, cuando la frecuencia sea igual a la frecuencia natural, cuando sea igual a omega n, entonces reemplazamos este omega que está en morado por omega n. Al realizar la resta de omega n al cuadrado menos omega n me da 0, entonces simplemente me va a quedar este término, omega n por omega n, todo al cuadrado, y el término de arriba. Cancelo los cuadrados con las raíces y me queda este término aquí. Omega n con omega n se cancelan y simplemente me queda 20 logaritmos de 1 sobre 2 psi, que es lo mismo que decir 20 logaritmos de 2 psi a la menos 1, es exactamente lo mismo. Este menos 1 lo voy a pasar al frente por propiedad del logaritmo y entonces me queda como valor final menos 20 logaritmos de 2 psi. Entonces cuando la frecuencia vale omega n, voy a tener un margen de ganancia de menos 20 logaritmos de 2 del valor absoluto de 2 psi. Vamos a sustituir la última frecuencia. Vamos a decir cuando la frecuencia vale infinito, quiere decir cuando es un número extremadamente grande, súper grande. Entonces lo mismo, vamos a reemplazar este omega que está en morado por infinito. Entonces nos queda esta expresión. Aquí vemos que si infinito multiplica cualquier cosa aquí, que sea, va a seguir siendo infinito, entonces colocamos infinito al cuadrado. Y lo mismo, si tengo un número que es relativamente pequeño, menos infinito, menos un número súper grande, pues me va a quedar el número grande, entonces me va a quedar menos infinito. En realidad va a predominar el infinito, es como decir, voy a restarle 1 a 1.000.000, entonces la verdad quedaría prácticamente el 1.000.000. Entonces por eso se coloca predomina el infinito. Aquí tenemos entonces el cuadrado y la suma de dos infinitos, entonces esto me va a dar un infinito al cuadrado, arriba queda igual, raíz cuadrada de todo esto, pues obviamente me va a seguir dando un número infinito. Esta raíz cuadrada ya la cancelo con este cuadrado, me queda omega n al cuadrado. Sabemos que este infinito es este omega, entonces para no seguir trabajando con infinito les voy a colocar aquí el omega. Aquí vuelvo y lo coloco, en lugar de volver a colocar el infinito, colocamos el omega, sino que aquí yo decidí colocarles el término infinito como para que vean cómo se va despreciando los demás números, porque son demasiado pequeños en comparación al omega o al infinito. Entonces al final de cuentas esta expresión
quedaría convertida en esta, 20 logaritmo de omega n al cuadrado sobre omega al cuadrado. Como todo está al cuadrado, pues simplemente elevo todo al cuadrado. Voy a invertir para que el número grande, que es omega, o el número infinito, que es omega, me quede arriba y no me queden números muy pequeños. Igual va a dar lo mismo, pero bueno, aquí lo invierto, entonces por eso me queda a la menos 2. Simplemente coloqué el omega arriba y el omega n abajo, entonces queda a la menos 2. Y ya vimos que este menos 2 lo puedo sacar aquí al frente a multiplicar este 20. Entonces me queda menos 40 logaritmos de omega sobre omega n. Entonces este es el margen de ganancia para cuando mi frecuencia es un número súper grande. Vamos a ver entonces el margen de fase. Vamos a pasar al siguiente gráfico, que es el margen de fase. Ya habíamos visto entonces que el margen de fase es el menos arco tangente del número imaginario sobre el número real. Esto es del denominador de la función de transferencia de segundo orden. Vamos a darle entonces otra vez valores. Si este omega vale 0, vemos que acá hay un omega en el numerador. Si vale 0, todo este término va a valer 0, entonces va a ser menos arco tangente de 0, me va a dar 0 grados. O sea que cuando la frecuencia es 0, mi margen de fase va a comenzar en 0 grados. Ahora, cuando la frecuencia es igual a la frecuencia natural, o sea omega n, reemplazo esta omega por omega n, aquí ya la reemplacé, 2i omega n por omega n, vemos que en el denominador va a dar 0. Omega n menos omega n da 0 y un número dividido 0, entonces me va a dar infinito, o sea que el menos arco tangente de infinito me da menos 90. Quiere decir que cuando mi frecuencia es igual a la frecuencia natural de mi sistema de segundo orden, voy a llegar a menos 90 grados en mi diagrama de fase. Por último, si mi frecuencia es un número súper grande, gigante, infinito, aquí voy a dividirlo entonces en dos. Primero, cuando omega sea menor a omega n, o sea un valor menor a omega n entre 0 y omega n, la fase decrece desde 0 hasta menos 90. Y cuando omega sea mayor a omega n, la fase es, o sea, cuando es infinito, es menos 180 menos el arco tangente de esto aquí, del margen de fase, y eso me va a dar que aproximadamente vamos a llegar a menos 180 grados. Como esto es un sistema de segundo orden, si lo recuerdan, que lo vimos en el video pasado de la parte 2, un sistema de segundo orden quiere decir que tiene dos polos, y al tener dos polos ya sabemos que un polo aporta menos 90 grados, y si tenemos dos, pues cada polo aporta menos 90 grados, entonces obviamente vamos a llegar a menos 180. Los dos polos me aportan menos 180 grados en la fase del sistema. Entonces aquí resumiendo, sabíamos entonces que un sistema de segundo orden viene representado por esta ecuación general, así se representa todo sistema de segundo orden, donde llevado al dominio de la frecuencia nos quedaba de la siguiente manera. Habíamos visto entonces que el margen de ganancia, cuando omega vale 0, o sea la frecuencia vale 0, me va a dar 0 decibelios. Cuando la frecuencia vale omega n, que es mi frecuencia natural, el margen de ganancia me va a dar menos 20 logaritmo de valor absoluto de 2si. Esto me va a dar el valor en decibelios. Y por último, cuando la frecuencia es infinito, o sea una frecuencia muy alta, mi margen de ganancia va a ser menos 40 logaritmos de valor absoluto de omega sobre omega n, este valor en decibelios. Y teníamos que la fase viene dada por esta expresión aquí, número imaginario sobre número real. Entonces lo mismo, cuando la frecuencia vale 0 tenemos 0 grados, cuando vale omega n son menos 90 grados y cuando vale infinito es menos 180 grados. Vamos a llevar entonces esto que aprendimos a un ejemplo, como para que entendamos mejor el concepto
de un diagrama de Bode de un sistema de segundo orden. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema GDS que es igual a 9 dividido S cuadrado más 2S más 9. Vemos que este sistema de segundo orden tiene exactamente la misma cara del sistema general de un sistema de segundo orden, donde este 9, entonces vamos a asimilar los dos. Vamos a decir entonces que omega n al cuadrado, o sea este numerador aquí, es igual a 9, que es el numerador. O sea que mi frecuencia natural omega n es igual a 3. Simplemente sacar raíz cuadrada de este 9. Entonces ya sabemos que mi frecuencia natural es 3. Ahora vamos a determinar cuánto vale el factor de amortiguamiento psi. Vemos entonces que 2 psi omega n aquí es igual a 2. Entonces colocamos 2 psi omega n es igual a 2. Despejamos el psi, entonces queda 2 sobre 2 omega n. Ya sabemos que omega n vale 3. Reemplazamos y por último determinamos que psi vale 0.33333. Entonces ya sabemos cuál es el factor de amortiguamiento de este sistema y sabemos cuál es la frecuencia natural. Vamos entonces a hallar el margen de ganancia con lo que habíamos visto. Entonces ya sabemos que cuando la frecuencia vale 0, vamos a tener 0 decibelios. Ahora, cuando la frecuencia es igual a omega n, o sea, omega n es 3, es menos 20 logaritmo de 2 psi. Reemplazamos entonces aquí este psi por 0.33 y me va a dar que cuando la frecuencia vale 3, voy a tener 3.5305 decibelios en margen de ganancia. Y por último, cuando la frecuencia es infinito, aquí coloqué una frecuencia muy alta, por ejemplo coloqué 100. Entonces simplemente es menos 40 logaritmo, reemplazo este omega por 100 dividido omega n, que sería 3, y eso me da menos 60.9151 decibelios. Por último, el margen de fase, pues ya sabemos que cuando la frecuencia vale 0 es 0 grados, cuando vale omega n, o sea cuando vale 3, tiene que llegar a menos 90, y cuando es muy grande, por ejemplo llegando aquí a 100, debe ser menos 180 grados la fase. Entonces aquí está graficado el diagrama de Bode de este sistema. Entonces vemos que cuando la frecuencia es muy bajita, por aquí casi que en 0, vemos que el margen de ganancia es 0, como lo habíamos visto. Aquí tenemos graficado omega n, que es 3, vemos que aquí es 10 a la 0, o sea que esta línea es 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, entonces comienza 1, la siguiente línea es 2 y la siguiente línea es 3, o sea que aquí 3 sería mi frecuencia natural, omega n 3. Vemos que cuando llega a 3, aquí está marcado por un punto rojo, es mi frecuencia natural, y me tiene que dar, cuando es 3, en el margen de ganancia tiene que dar 3.5305 y la fase debe ir a menos 90. Vemos entonces primero la fase, efectivamente la fase está en menos 90 y aquí es el valor de 3.53. De ahí hasta el infinito, o sea de ahí para abajo, vemos que él empieza a caer ¿cuánto? 40 decibelios por década. Cuando sea 100, él tiene que llegar a los menos 6091. Vemos que aquí es 10 a la 1, sería 10. Aquí no se ve el 100, pero igual cuando esté en 100 sería 60.9. Pero entonces vemos que si este es 3, en la próxima década, o sea en 30, acá llegamos a 10, 20, 30, aquí en 30 sería el último punto, debe haber caído 40 decibelios, o sea desde 3 cae casi que los 40 decibelios, debe caer más o menos hasta 37, más o menos debe dar un valor aquí. Él va cayendo cada década 40 decibelios. Es por eso que en frecuencia infinita él tiene esta representación de menos 40. Cada que va aumentando una década, él va cayendo 40 decibelios por década. La década entonces viene dado por ejemplo, si aquí es 1, 10 a la 0, la próxima década
sería 10, o sea, 10 a la 1, 10. La próxima década serían 100 y así sucesivamente. Bueno, aquí hay otra cosa que debemos tener en cuenta. En un rango de frecuencias próximos a la frecuencia natural, el diagrama de Bode se comporta de forma distinta en función del amortiguamiento, del psi. Se observa cómo aparece un máximo en el diagrama de Bode. Si vemos, él tiene acá una barriga, sube y ahí empieza a caer los 40 decibelios por década. Aquí les marqué la barriga con este cuadro verde y esto se conoce como la resonancia del sistema. Esta resonancia lo tienen estos sistemas de segundo orden. Entonces, ¿cómo calculamos esa sobreseñal que se causa aquí por causa del factor de amortiguamiento? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Teníamos entonces que nuestro sistema representado en la frecuencia era este. Aquí ya está en decibelios, 20 logaritmo de valor absoluto de omega n sobre omega n al cuadrado menos omega n. Esto ya habíamos llegado acá. Este es simplemente el margen de ganancias de mi sistema de segundo orden. Entonces, como yo tengo un máximo, vamos a hallar el máximo. Aquí tengo un máximo, que es lo máximo que él va a subir y de ahí comienza a bajar. Vamos a hallar ese máximo. ¿Cómo hallamos el máximo? Simplemente vamos a derivar el denominador y esa derivada me tiene que dar 0. Así yo determino el máximo de una función. Entonces vamos a derivar el denominador, que es simplemente esta ecuación de aquí. Al derivar, pues derivada de este primer término sería 2 por el mismo término omega n al cuadrado menos omega por la derivada interna. La derivada interna sería 2 omega. Lo mismo acá en este término. Vamos a derivar, entonces sería 2 por exactamente el mismo término, 2i omega, omega n, por la derivada interna de esto. Todo con respecto a omega. Cuando estamos derivando con respecto a omega, quiere decir que estos otros variables serían como si fueran constantes. Entonces la derivada interna sería 2si omega n al cuadrado. Esto igual a 0. Vamos a aplicar aquí distributiva, entonces 2 por omega n por 2 omega me va a dar 4 omega n al cuadrado omega, y lo mismo 2 por omega cuadrado por 2 omega me va a dar 4 omega cúbico. Aquí 2 por 2 por 2, 4 si cuadrado omega n al cuadrado omega. Y simplemente apliqué distributiva igual a 0. Vemos entonces que en cada término tenemos un omega y tenemos un factor de 8, 4 y 4, o sea, factor común podemos sacar 4, entonces vamos a sacar factor común omega y a 4, entonces saco 4 omega como factor común, me queda que omega n al cuadrado menos aquí queda omega cuadrado más 2i cuadrado omega n al cuadrado igual a 0. Aquí también tendríamos otro factor común, este omega n al cuadrado con este otro omega n de este término, entonces saquemos otro factor común ahí. Entonces me queda que 4 omega al cuadrado, aquí entonces saqué factor común de omega n al cuadrado, entonces me queda 1, este 1 de acá, menos 2 si omega n menos omega al cuadrado. Aquí todo me queda menos sí. Esto igual a 0. Entonces aquí tengo una ecuación donde me interesa saber el valor de omega, o sea el valor de la frecuencia donde él alcanza el máximo pico. Como es una ecuación de segundo grado, simplemente debo solucionar y hallar los valores de omega. Entonces voy a tener obviamente dos soluciones porque es una ecuación de segundo grado. La primera es fácil ver que para que esto sea igual a 0, este omega debe ser 0. Entonces la primera solución es cuando omega sea 0. La segunda solución es cuando sea igual a omega n por raíz de 1 menos 2si al cuadrado. Esta solución se conoce como omega r. ¿Qué quiere decir omega r? Quiere decir la frecuencia de resonancia, la frecuencia donde alcanza ese pico de resonancia. Entonces ya sabemos
tenemos que la frecuencia de resonancia viene entonces dado por omega n, que es un término que ya conocemos, raíz de 1 menos 2 psi. El psi también lo conocemos, psi cuadrado. Entonces aquí les recalco, omega r es frecuencia de resonancia. Si reemplazamos esta frecuencia en la ecuación de la magnitud, vamos a encontrar el pico de resonancia. O sea, tenemos aquí nuestra ecuación del margen de ganancias. Simplemente reemplazamos el omega por omega r, que ya sabemos que omega r es todo este término, y vamos a llegar, aquí sabemos que omega r es omega n por raíz de 1 menos 2 psi cuadrado. Vamos a llegar a la magnitud. Si ustedes hacen todo el cálculo, tienen que llegar a esta ecuación. Magnitud de resonancia es 20 logaritmo de 1 sobre 2 psi raíz de 1 menos psi cuadrado. El pico, entonces este sería el pico de resonancia. Ahora, aquí hay una restricción: el pico de resonancia solo va a existir para el siguiente rango de amortiguamiento, o sea, para el rango de este psi. O sea que si el psi, este psi, nos da entre 0 y 0.707, si este psi está entre ese rango, vamos a tener pico de resonancia. Si no está dentro de ese rango, ya este pico de resonancia no va a aparecer en nuestro sistema. Vemos aquí, por ejemplo, aquí tiene varios factores de amortiguamiento. Vemos que cuando psi vale 0.1 tiene un pico de resonancia bien alto, cuando vale 0.2 ya tiene un pico de resonancia menor, cuando vale 0.3 mucho menor, y así sucesivamente. Cuando ya vale 0.7, ya vemos que esta penúltima línea ya no va a tener un pico de resonancia, sino que ya se va a comportar como si fuera un sistema parecido al de primer orden. Por último, la última línea de abajo, cuando psi vale 1, obviamente ya no tiene pico de resonancia, y él va a pasar aquí en omega n, va a pasar más o menos en menos 6 decibelios, y va a buscar siempre la asíntota. Y lo mismo en la fase, cuando vale 0.1, la fase se acerca mucho a la asíntota. Cuando vale 0.2 se va alejando un poquito más, y así sucesivamente. Cuando vale 0.7 ya se aleja bastante. Y entonces este es el efecto que causa el factor de amortiguamiento de segundo orden. Vamos a volver al ejemplo y vamos a aplicar entonces esto que acabamos de ver. Ya sabíamos que este es nuestro sistema, ya habíamos encontrado la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento. Entonces vamos a aplicar las fórmulas. Vamos a ver cuál es la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es igual a omega n raíz de 1 menos 2 psi al cuadrado. Entonces reemplazamos omega n es 3, raíz de 1 menos 2, psi es 0.33 al cuadrado. Esto me va a dar entonces que la frecuencia de resonancia va a ser en 2.6458 radianes por segundo. Y vamos a mirar cuál es la magnitud. La magnitud viene dada entonces por esta ecuación, ya habíamos llegado a ella. Vamos a reemplazar entonces valores: 1 sobre 2 por 0.33 raíz de 1 menos 0.33 al cuadrado, y me va a dar entonces que mi magnitud de resonancia van a ser 4.0334. Vamos a ubicar estos dos puntos en nuestro diagrama de Bode que ya teníamos. Aquí lo tenemos. Recordamos que este era nuestro diagrama de Bode, que el punto rojo era nuestra frecuencia natural. Entonces el pico de resonancia, o sea el máximo valor que él alcanza es en la frecuencia 2.6458. Acá está marcado con este punto gigante morado. Entonces esta es la frecuencia 2.6458. Aquí le di un clic, aquí vemos que efectivamente es 2.65. Y la magnitud, o sea el máximo valor que alcanza aquí, sería 4.0334. Y entonces yo le di clic y el MATLAB me mostró que efectivamente es 4.03. Entonces así es que se representa los polos complejos conjugados en el diagrama de Bode. Todo sistema de segundo orden se va a comportar así. Vamos a ver cómo son los complejos conjugados. Vemos que es exactamente lo mismo, solo que de manera invertida.
O sea que va a trabajar exactamente igual como hicimos con los polos complejos conjugados. Vemos que lo único que cambia es que lo que estaba en el denominador ahora está en el numerador, y lo que estaba en el numerador en polos complejos conjugados ahora está en el denominador. Es simplemente como invertir la función de transferencia, y aquí nos va a dar exactamente la misma gráfica, solo que invertida. Vemos que ya no va hasta menos infinito, sino que va subiendo de manera positiva, y vemos que el pico de resonancia lo tiene aquí y aquí abajo, que sería el mínimo, y él comienza a subir. Y la fase pues obviamente también queda invertida, él comienza en 0 igual que en los polos complejos conjugados, pero ahora cuando llega a la frecuencia natural llegas a 90 positivos, y en la frecuencia infinita llega a 180. Y es lógico porque, como lo vimos en los videos pasados, un 0 aporta 90 grados. Como este tiene dos ceros, va a llegar a 180 grados positivos. Amigos, esto fue todo por la clase del día de hoy. Espero por lo menos haya quedado un poco claro cómo se hace el diagrama de Bode de segundo orden. Sé que puede ser un poco tedioso, un poco complejo, porque aquí siempre se trabaja con números complejos. Debemos recordar que siempre que se habla de diagrama de Bode nos están diciendo que vamos a trabajar obligatoriamente con números complejos, o sea, con números que tienen una parte real y una parte imaginaria, y por eso es que también tenemos dos tipos de gráficas. Y bueno, decidí hacer un video exclusivamente para el sistema de segundo orden, que es un poco tedioso y un poco complejo de explicar por toda la cuestión del pico de resonancia, por la frecuencia de resonancia, y obviamente por trabajar con polos complejos conjugados. Espero les haya gustado. Si no vieron los otros dos videos, los invito a que vayan y lo vean, donde se tratan los otros diagramas elementales, que son mucho más fáciles, como ganancias o polos simples. Y también pueden ver los siguientes videos, donde vamos a hacer solo ejemplos. Vamos a coger varias funciones de transferencia y vamos a hacer su diagrama de Bode asintóticamente, y vamos a graficarlo. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartan el video, y nos vemos en una próxima oportunidad.